Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por ver de nuevo mi canal. Muchas gracias también porque ya somos 200 suscriptores. Esperemos seguir incrementando y seguir aprendiendo juntos a moldear plástico. Hoy quiero compartir con ustedes uno de las fascias más difíciles que tuve yo en mi vida, sí podría decir, sobre todo porque no sabía lo que hoy sé. En Decoplas normalmente teníamos alrededor de 20 fascias. Era la JX27 trasera delantera, JX, algunas especiales. Teníamos también la trasera y la delantera de Volkswagen. Entonces eran fascias que entre paréntesis eran 3 milímetros de espesor y pesos de aproximadamente entre 4 y 7 kilos. Por ejemplo, la fascia trasera del A3 pesaba 7 kilos, era increíble todo, y un espesor entre 3 y 3.5 milímetros. Entonces era una locura. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes la primera fascia que llegó a Decoplas y que marcó una pauta para los que hacíamos fascias. ¿Por qué? La fascia delantera y trasera del PT Cruiser, en este caso vamos a tomar la delantera, tenía una característica especial. Primero, era la primera fascia que tenía 1.5 milímetros de espesor y el peso iba a dar abajo de 2 kilos. Entonces, pues era algo maravilloso. Sobre todo, tiempo de ciclo 60 segundos. Tampoco se veía. O sea, normalmente las fascias estaban entre 2 minutos y 4 minutos, ¿no? Dependiendo también, o sea, era mucho material que teníamos que enfriar para que pudiera salir la pieza correctamente. Entonces, en cuanto llegó la fascia, el molde, empezamos a tener problemas. Lo primeritito, el primer problema fue, se veían unas líneas. Si recuerdan, en la PT Cruiser, el primer modelo que se empezó a inyectar, bueno, que se empezó a poner en las PT Cruisers, toda esta parte iba pintada y la del medio no, ¿sí? Aparte también, yo recuerdo que ese material era un poliprom, pero traía algo de aluminio, era como un polvo. Entonces también entre paréntesis era diferente a los polipros con EPDM que habíamos manejado antes. Entonces, el problema principal es esta línea. No se debería de ver. ¿Por qué? Porque exactamente caía en la zona en donde se estaba, en donde era vista, en donde no había pintura. Entonces, la primera instrucción fue: llámale al cuate que hizo el molde, no recuerdo qué era, fue en Windsor, en Canadá, los que hicieron el molde, y lo primero que se les dijo fue, mándame el mold flow. Y empecé a trabajar con el mold flow. 5 puntos de inyección, como lo están viendo, ¿sí? Y empezábamos, se supone que el mold flow te decía que abres primero, abres y cuando está por aquí, como debe de ser el mold flow, se supone que debe de ser, se supone que el mold flow tú lo abres en cuanto ya viene aquí, lo cierras y abres estos, porque el flujo ya venía por aquí. Era solamente para complementar el flujo que tenía y llenar las partes de las esquinas. Cuando estos dos también, normalmente el punto de central también llenaba hasta esta parte, y entonces tú abrías cuando quedaban aquí ya nada más para compactar la parte de abajo. Entonces, por más que se movieron los puntos, no se pudo hacer nada. No se pudo hacer absolutamente nada. Siempre quedaba la línea en la misma posición. Entonces, a pesar de que jugabas o lo querías hacer de un lado, ya saben, ¿no? De repente, ¿cómo somos? No queda, pues ahora inténtalo. De aquí para allá, de aquí para acá, de abajo para arriba, de todos modos no funcionaba. En un momento dado, el inyectar, el punto central era era el mandatorio, era el que nos decía, por aquí tienes que inyectar forzosamente, ¿sí? Después vinieron los cuates de Windsor, checaron el molde, dijeron que no podía ser posible, que según el estudio del mold flow pues teníamos
deberíamos de tener la configuración, pero el MoldFlow estaba puesto en una máquina de 3000 toneladas como la que se estaba inyectando, con un usillo como se había puesto en el estudio, con el material que se había puesto en el estudio y todo lo demás. Entonces, por más que yo aumentaba las velocidades, siempre quedaba aquí. ¿Por qué? Porque aunque yo incrementaba las velocidades, de todos modos quedaba aquí. Pues porque el punto de inyección no está variando el diámetro. El punto de inyección siempre es el mismo. Entonces, por más que tú más rápido, de todos modos aquí se nos enfriaba. Y eso es algo que también debemos de aprender a diferenciar. ¿En qué momento el punto de inyección ya está frío? Para no estar metiendo más, o sea, tendrías que haberlo metido en una 4000 para que pudieras mover la línea que querías. ¿Cuál fue la solución? Abrir el punto central. Al ver que no quedaba, y obviamente ya saben que cuando llegan todas las piezas ya estás parando a alguien, entonces esa ocasión recuerdo mucho, el jefe canadiense dijo, hagan lo que tengan que hacer, pero ya échenla a andar. Perfecto, llamé a taller de moldes y empezamos a jugar con agrandar la colada central. Así empezamos a mano, empezamos a hacer más grande esta zona. Primero nos fuimos a 1 centímetro. Efectivamente, cuando movimos 1 centímetro de cada lado, la línea se movió. Inmediatamente se movió, hubo un cambio. Entonces, ¿qué? Le metimos 2 centímetros a cada lado y casi salía. Ya se baja el molde, se manda a hacer ya bien la colada con erosión, pero queda a 2.5 milímetros más de cada lado. Y sí, con eso ya efectivamente la línea nos mandaba fuera del área pintada y podíamos estar trabajando, ya se podía hacer lo que el MoldFlow decía, ya podías cerrar y empacar con todas las demás, ¿sí? Entonces, en este caso fue algo, entre paréntesis, no fue tan complicado. Sabíamos, entre paréntesis, lo que podíamos hacer, lo que se debía de hacer. En aquella ocasión, perdón, vuelvo a nombrar a Abel Domínguez, vuelvo a nombrar a Armando Juárez, que en paz descanse, a Roy, digo a mi amigo. Entonces es complicado cuando no tienes gente a tu lado para poderlo hacer. Pero en este caso, pues esta gente llena de experiencia, ya sabíamos por dónde teníamos que tocar, ¿no? Efectivamente, para poderla mover, tenemos que modificar la colada, no había de otra. Y precisamente como les explicaba, como tú no puedes incrementar el punto de inyección, porque ya trae un diámetro definido, a donde te tienes que meter es en la colada, ¿sí? O sea, también hacer la señal del canadiense de hagan lo que tengan que hacer, pero ya echan a andar, también no era un permiso para hacer lo que quisiera, o sea, ráyale aquí, chécale allá, abre más esto, no. Échenla a andar como puedan, era arréglenla de la mejor forma y bien, ¿sí? Entonces, en aquella ocasión, le digo, estuvimos Roger, Abel, Armando, tratando de ver cómo íbamos a poder mover la línea y el consenso fue ese, abran más la colada y se arregló, ¿no? Entonces, así, tan facilito, se los cuento, pero en realidad sí hubo bastante trabajo detrás, ¿no? Pero lo mismo, vuelvo a repetir, cuando tienes gente que sabe en quién apoyarte, pues es fácil resolver los problemas. Y el consejo que siempre les he dado, cuando tienen un tipo de problemas de este tipo, agárrense a las personas de más experiencia. Y probablemente no sepan o no nos pueden explicar ellos cómo lo podríamos resolver, pero sí nos pueden dar un tip.
Sí, bastante bueno. Bueno, esta es la primera parte de cómo se solucionó este problema. Pero en el siguiente video, de este mismo molde nuevo, empezamos a tener problemas fuertes. Entonces, eso lo veremos en el siguiente video. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por seguirse suscribiendo. Ya saben, manita arriba si les gusta el video, si no, manita abajo, no hay ningún problema. Síganle puchando a la campanita y pues, sigamos aprendiendo juntos a moldear plástico.